Hola a todos, esto es Derma en 10 minutos y hoy vamos a hablar de urticaria. Aquí tenemos la definición gráfica de la urticaria, que corresponde a una reacción vascular generada por la liberación de mediadores que van a dar un edema en la dermis y en el tejido celular subcutáneo. Este edema en la dermis se va a traducir en ahones clínicamente, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Lo podemos clasificar según el tiempo de evolución, en aguda si es antes de 6 semanas y en crónica si es después de este tiempo. En la epidemiología, la prevalencia global es del 15 al 20%, afecta a personas en todas las edades. La prevalencia de la forma crónica es entre 0.5 a 3% y es mayor en mujeres con una relación de 2 a 1, y la de la forma aguda es del 3%. En la fisiopatología tenemos dos mecanismos principales, el no inmunológico y el inmunológico. El no inmunológico está mediado por sustancias como los neuropéptidos, como la sustancia P, medicamentos como los opioides, los medios de contraste y los alimentos. En el mecanismo inmunológico tenemos los aeroalergenos, los alergenos de contacto, la comida, los venenos de los insectos, los medicamentos y las infecciones. En este mecanismo inmunológico se van a unir dos moléculas de inmunoglobulina E con el receptor de la célula. Esta célula puede corresponder a un mastocito o a un basófilo. Entonces, después de que se genera este estímulo y se activa la célula, esta va a liberar unos mediadores. Aquí tenemos la lista, el principal es la histamina, pero podemos también tener interleuquina 3, 6, 4, 8, entre los que vemos. Como había dicho, el principal es la histamina y este va a generar un estímulo nervioso que se va a traducir en prurito. Y el resto de las moléculas junto con la histamina van a generar vasodilatación y aumento en la permeabilidad vascular, que van a generar un edema dérmico. Entonces acá tenemos la explicación fisiopatológica de los dos principales síntomas de la urticaria, que son prurito y ahones, pues que es el edema dérmico. En la etiología tenemos tres mecanismos. El 60% de los casos son idiopáticos. También tenemos una etiología inmunológica, como ya he explicado ahorita, y la no inmunológica. Hay un concepto que son los pseudoalergenos. Estas son unas moléculas que no van a generar la liberación de histamina en la célula por el contacto con el mastocito o el basófilo, sino que ellas mismas van a tener la histamina y la van a liberar dentro del cuerpo. Bueno, las manifestaciones clínicas, acá en la izquierda vemos una imagen histopatológica pues de la piel. Arriba tenemos la dermis, en el medio tenemos, arriba tenemos la epidermis, en el medio tenemos la dermis y debajo tenemos el tejido celular subcutáneo. Cuando se genera un edema en la dermis, este se va a ver con ahones. Los ahones van a tener un borde eritematoso, un centro pálido edematizado, pueden tener formas serpiginosas, redondas o pueden ser polimórficos. El edema del tejido celular subcutáneo se va a ver como un angioedema. Este se puede dar en mucosas, también se puede dar en genitales. Podemos tener síntomas gastrointestinales como náuseas, emesis, epigastralgia o diarrea, síntomas cardiovasculares como taquicardia o hipotensión, y si el ahón persiste por más de 24 horas, debemos sospechar una vasculitis urticariforme. Ahora vamos a hablar de cada una de las formas. Entonces, la urticaria aguda es más común en adultos jóvenes, tiene una hipersensibilidad tipo 1, va a generar unos ahones evanescentes que duran menos de 24 horas y dan en distintas partes del cuerpo. En la etiología, el 50% es idiopático, 40% son por infecciones del tracto respiratorio superior, 9% por fármacos y 1% alimentos. En la urticaria crónica tenemos dos formas, la inducible, que corresponde al 25% y ya vamos a hablar de esta, y la espontánea, que corresponde al 75%. De esta espontánea tenemos dos, la idiopática y la autoinmune. La urticaria crónica se caracteriza porque se exacerba en la tarde y en la noche y en el periodo premenstrual, y se define como la aparición de los síntomas por lo menos 2 veces por semana, con ahones que desaparecen en menos de 24 horas y pues duran más, y tenemos el tiempo de evolución que es más de 6 semanas. Esta se caracteriza porque va a tener un preautoalergeno que cuando llega al desencadenante cambia su configuración y va a generar la reacción. Entonces, dentro de las urticarias crónicas inducibles tenemos el dermografismo sintomático. Este no va a comprometer ni las mucosas ni va a generar angioedema. Y cuando vemos dermografismo blanco debemos sospechar dermatitis atópica. El dermografismo sintomático puede ser simple, que es el que aparece inmediatamente, o retardado, que aparece 30 minutos después del estímulo. La urticaria al frío se genera principalmente en la cara,
Si tenemos un abón que va a durar más de 24 horas, debemos sospechar aglutininas frías o un criofibrinógeno. En la urticaria del calor vamos a tener abones que se van a delimitar a la zona de contacto y van a resolver en menos de 3 horas. Y en la urticaria solar es más frecuente en las mujeres entre los 20 y los 40 años de edad. La urticaria de presión tardía se caracteriza porque los abones van a ser más profundos, van a ser más dolorosos y pueden durar más de 24 horas. Y este se asocia a niveles aumentados de interleuquina 6. En la urticaria colinérgica, acá tenemos la teoría de la fisiopatología. Esta urticaria se genera como respuesta a desencadenantes como el ejercicio, el sudor o el calor excesivo. Entonces acá a la izquierda tenemos una imagen de un área, una glándula sudorípara normal. En la derecha tenemos un área hipohidrótica con el receptor muscarínico 3 de la acetilcolina. Entonces en la izquierda vemos el estímulo normal, se genera el estímulo simpático, se va a liberar la acetilcolina se une a los receptores y esta va a generar que la glándula sudorípara libere el sudor. En el área de la derecha, donde tenemos la presencia del receptor en el área hipohidrótica, vamos a ver que se presenta la acetilcolina, esta se une a los receptores, pero la acetilcolina también se va a derivar hacia los mastocitos que van a presentarle este receptor muscarínico 3 y esto va a hacer que se degranulen y se reproduzcan los síntomas. El angioedema vibratorio podemos tener dos formas, adquirido o heredado. Acá tenemos dos teorías para el adquirido. Entonces en la imagen de la izquierda vemos cómo llega un estímulo vibratorio, va a generar la respuesta en los receptores y este va a enviar la señal a la corteza por un tracto espinotalámico. Pero esta vía ascendente también puede tener unas fibras colaterales que van a estimular el sistema nervioso autónomo, a su vez se va a liberar acetilcolina y sustancia P y esto genera que se degranule el mastocito nuevamente. Bueno, en la derecha vamos a ver otro mecanismo que son las personas que tienen la triptasa sérica elevada. La triptasa sérica se va a encargar de escindir un área que es importante, una proteína que se llama ATGR2 que va a proteger el mastocito de la degranulación. Esta proteína tiene una subunidad alfa y beta. La subunidad alfa es la que ven arriba y lo que va a hacer la triptasa es que va a cortar este enlace y ya no lo va a proteger. En la forma heredada podemos tener el mismo mecanismo de la ATGR2, pero lo que sucede acá es que la subunidad alfa va a estar mutada y no va a proteger de manera adecuada al mastocito. Bueno, el diagnóstico lo podemos hacer primero con una historia clínica adecuada, verificando a qué ha estado expuesto el paciente, sus antecedentes. En el caso de la crónica inducible, debemos generar el estímulo con el test del dermografismo. Vamos a utilizar un objeto romo y vamos a aplicarle la presión a la piel del paciente y vamos a ver la aparición de los síntomas en menos de 10 minutos. En la urticaria crónica espontánea podemos solicitar hemograma, PCR y BCG. En la resistente al tratamiento, anticuerpos antitiroideos y en la vasculítica solicitar biopsia. Bueno, el tratamiento, aquí tenemos los principales pilares, están los antihistamínicos, que son la primera línea, los anti-H1, hay de primera y segunda generación, se prefieren los de segunda generación, los corticoides los vamos a reservar para casos graves y refractarios, la adrenalina para casos graves y anafilaxia y la ciclosporina y el omalizumab para los casos crónicos refractarios. Bueno, en la urticaria aguda vamos a retirar el agente causal, vamos a utilizar los antihistamínicos 2 horas antes de los síntomas y si tenemos urticaria severa o angioedema, esteroides por un ciclo corto, entre 3 a 10 días. No debemos usar difenhidramina, prometacina, ketotifeno, clorferinamina. Estos son antihistamínicos de primera generación que van a tener efectos anticolinérgicos, van a ser sedantes y van a interferir con la fase REM del sueño. En la urticaria crónica, en la primera línea son los antihistamínicos, ya los había mencionado, se van a dar 2 horas antes de los síntomas. Segunda línea tenemos los antagonistas de los receptores de leucotrienos, tercera línea antidepresivos tricíclicos y cuarta línea anticuerpos monoclonales. En los casos de exacerbación, brindar prednisolona a 1 miligramo por kilo. Ahora un poquito de historia. La urticaria se le acuña su nombre a esta planta que vemos en la imagen inferior derecha, que se llama Urtica urdens, que reproducía los síntomas de la urticaria. Sin embargo, no solo ha recibido este nombre.
dentro de todos los nombres que ha recibido, uno de ellos fue Morbus porcelaneus y este particularmente tuvo una mala traducción a Morbus porcinus y por eso se le llamó en un tiempo la enfermedad de los cerdos.